Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por su asistencia. Gracias también por su hospitalidad al Museo Arqueológico y, por supuesto, a las dos representantes de Islibris. Mohammed Ben Abbad, más conocido como Al-Motamid, es probablemente el más fascinante de los monarcas de las primeras taifas, es decir, esos reinos, pequeños reinos, bueno, en algunos casos no eran tan pequeños, que surgen de la desmembración del Califato de Córdoba hacia 1031. Es el año que se suele decir que es ya el definitivo desmoronamiento del Califato de Córdoba a consecuencia de la fitna, es decir, de la guerra civil seguida de una terrible anarquía. Esos reinos de Taifa van a durar hasta aproximadamente 1090-1091, cuando los almorávides acrecientan ya su dominio sobre Al-Ándalus, sobre la España musulmana, la famosa invasión almorávide. Por eso se habla de los 60 años que duran las primeras taifas. Aquí tenemos en la imagen pues un poema de Al-Motamid, porque Al-Motamid no solamente fue un gran estadista, fracasado, como tantos otros, un rey bastante valiente, en una época, como ya veremos, donde muchos reyes de taifas dieron muestras de cobardía. Él era un hombre valiente. No sé si podremos decir lo que Pérez Reverte dice de su personaje del Capitán Alatriste: no era el hombre más honesto ni el más piadoso, pero era un hombre valiente. Bueno, estas imágenes están tomadas de una columna monumento que hay en Sevilla, que hay en los jardines del Alcázar de Sevilla, sobre Al-Motamid. El Califato de Córdoba, si me permiten la comparación, fue un poco como la vagoneta que va subiendo y va subiendo por una montaña rusa hacia el punto más alto, hacia la cima más alta de la montaña rusa. Una vez que llega allí, lo que viene a continuación es caída. No es una caída continuada, es verdad que de nuevo vuelve a subir, otra cima, otra cresta, no tan alta como la anterior, como la primera, después vuelve a subir, vuelve a bajar, otra vez vuelve a subir, pero ya las subidas no son tan altas. La época de esplendor pues pasó. Esta sería pues la fragmentación de Al-Ándalus en esos reinos de fronteras a veces variables. El reino de Sevilla en un principio pues no era muy grande, pero después se va a convertir en el mayor de los reinos de taifas. Alcanzará su apogeo en la época de Al-Motamid, nacido hacia el año 1040 y muerto en el año 1095. Sí, es de la generación del Cid. El Cid nace poco después, hacia 1043, y muere en 1099. Es esa generación: Al-Motamid, el Cid campeador, Alfonso VI. Bueno, pues aquí tendríamos estas primeras taifas, con la consecuencia de que los reinos cristianos del norte se van envalentonando y van ganando territorio. El divide y vencerás, pues aquí funciona bastante bien. Al estar Al-Ándalus fragmentada en esos numerosos reinos, algunos muy pequeños, algunos con unos problemas políticos internos, quítate tú que me pongo yo, con ese, no sé si morbus gotorum, pero sí morbus araborum, araborum, de enfermedad de los árabes también, de matarse unos a otros, o de desterrarse, etcétera. Pues esto va a hacer que los reinos cristianos del norte pues empiecen a avanzar inexorablemente, a veces al principio muy poco a poco, pero después en la época de Alfonso VI de una manera extraordinaria. Al-Motamid fue un gran poeta. Fue el rey poeta de Al-Ándalus. En todas las mejores antologías de la poesía hispano-árabe, evidentemente, aparecen poemas de Al-Motamid con toda justicia, incluso en antologías de la poesía árabe clásica.
En su corte la poesía alcanza un extraordinario esplendor, un gran refinamiento, pero es que además él fue un poeta original, especialmente cuando empieza a sufrir ante la muerte de su hijo, cuando es desterrado a Ahmad, a las puertas del desierto del Sáhara, al sur de Marrakech, por los almorávides. Es cuando su poesía alcanza una mayor originalidad, una mayor intensidad y patetismo. Además, él termina de construir un maravilloso palacio, el Alcázar de la Bendición, Qasr el-Mubarak, que ocupa el mismo lugar donde hoy se alza el Alcázar de Sevilla, que no es heredero en absoluto en lo arquitectónico, porque fue brutalmente destruido por los almorávides. La obsesión de los almorávides, de estos integristas surgidos al sur de Marruecos, zonas que serían actualmente Mauritania y el Sáhara Occidental, y que van avanzando hacia el sur y hacia el norte, eran los talibanes del siglo XI o la Al-Qaeda del siglo XI, de un extraordinario rigor religioso. Era destruir todo el recuerdo que podría haber dejado al Motamid en Sevilla, al Motamid y a su esposa, la reina Rumaiquilla, que después adopta el nombre de Itimad, los consideraban unos pecadores, unos individuos lascivos, malos musulmanes, y ellos pues maldicen, por ejemplo, la música, destruyendo todos los instrumentos musicales que había en Sevilla cuando conquistan esta ciudad. Sevilla era la capital de la poesía y de la música en Al-Ándalus, como Córdoba era la capital del libro. La crisis para Al-Motamid en particular, pero también para Al-Ándalus en general, comienza cuando Alfonso VI, llamado por algunos cronistas el Bravo, reconquista Toledo o invade Toledo, que era uno de los grandes reinos peninsulares, y mete miedo a todos los reyes de taifas. Hay que decir que Al-Motamid había conseguido agrandar el reino de Sevilla, conquistando el sur de Portugal, lo que sería el Algarve portugués. En realidad eso fue también una conquista de su padre. El reino de Sevilla también se extendía hacia Cádiz y hacia Algeciras. Al-Motamid conquista 2 veces Córdoba. La primera vez la pierde porque la invade Al-Mahmún de Toledo, pero la segunda vez gana Córdoba y también se apodera de Murcia. Llega a ser rey o sultán de Murcia durante poco tiempo, porque uno de sus más íntimos colaboradores, si acaso lo vemos después, el poeta y ajedrecista y ministro Ibn Gammar, y aventurero y muchísimas cosas más, traiciona al Motamid y se proclama sultán de Murcia. Tendrá un mal final, como ya veremos. Pero en la conquista de Toledo, hay que pensar que Toledo era uno de los mayores reinos de Al-Ándalus, pues, supone una catástrofe para muchos monarcas, para muchos sultanes de taifas, que ven como el poderío cristiano es incontenible, como ellos no pueden frenarlo militarmente, y entonces Al-Motamid tendrá una genial idea. Genial, evidentemente, va entrecomillado porque es irónico, es llamar en su auxilio a los almorávides, quienes sí tenían un extraordinario, un casi imparable poderío militar. Es entonces cuando los almorávides entran en escena en la historia de España. Vestían de negro o vestían colores oscuros, los hombres incluso llevaban la cara cubierta. Son los fundadores de Marrakech. Aquí vemos el imperio almorávide en su época de máxima expansión. Eran extraordinariamente rigurosos con el Corán. Parece ser que vestían de negro porque el negro era el color de la tribu Quraishi, que era la tribu del profeta Mahoma. Como un siglo después, los almohades vestirán de blanco porque era el color del luto en la sociedad islámica, y ellos estaban siempre de luto por los guerreros muertos en el yihad, en la Guerra Santa.
Y uno de los hijos de Al-Motamid advirtió a su padre de que llamar en apoyo de Al-Ándalus a los almorávides podía salirles muy caro, porque no eran de fiar. Además, su mentalidad, sus costumbres, era diametralmente opuesto a ese mayor liberalismo, a esa sensualidad dominante en los reinos de taifas. Pero la respuesta de Al-Motamid se hizo proverbial. Él dijo: prefiero ser camellero de Yusuf ben Teshfin, el emperador de los almorávides en Marrakech o en África, a ser porquero, a guardar los cerdos de Alfonso en León. Y efectivamente, acabó siendo lo primero, o algo peor. Los almorávides destrozaron al ejército de Alfonso VI en la batalla de Sagrajas o batalla de Zalaca. Bueno, he colocado esta imagen, aparecen unos camellos porque efectivamente los almorávides utilizaban camellos, cosa que aterrorizó, que espantó al ejército cristiano, que nunca había visto ese animal, o eso dicen los cronistas. A veces tampoco hay que fiarse mucho de ellos. Parece ser que el ejército andalusí aguantó, soportó la terrible embestida de la caballería cristiana, que los almorávides tardaron mucho tiempo en lanzarse contra los cristianos, que todos los reyes de taifas, menos Al-Motamid, huyeron del campo de batalla, huyeron cobardemente, y él entonces tuvo que organizar a sus tropas y a las tropas de los demás reyes de taifas, que habían quedado sin sus monarcas, sin sus caídes, y entonces él tuvo que organizar a todo el ejército andalusí, lo cual demuestra primero que era el único verdaderamente valiente, o uno de los pocos valientes, y que quizás él hubiera merecido unificar toda Al-Ándalus. Parece que formaba parte de su programa político, unificar a todas las taifas y proclamarse quizás califa, puesto que tenía la ciudad de Córdoba, y eso pues posiblemente le hubiera permitido hacerlo, no lo sabemos. Lo cierto es que la batalla de Sagrajas fue un desastre para los cristianos. Los almorávides atacaron cuando ya las tropas de andalusíes y cristianos estaban incrustadas unas líneas en otras, y entonces el ataque de los almorávides fue letal. Alfonso VI consiguió huir herido, y casi pierde la vida en la batalla. Creo que la historia de la península ibérica hubiera cambiado drásticamente de haber muerto Alfonso VI, porque no tenía herederos varones. Y la victoria fue tan impresionante que a la mañana siguiente la oración del amanecer la guió el almuédano subido en un minarete formado por cabezas de guerreros cristianos que estaban apiladas. Pero esta victoria no consigue que los almorávides se apoderen de Toledo, y además Yusuf ben Teshfin, el emperador almorávide, hubo de marchar a África porque su heredero varón, su hijo primogénito, muere, y entonces pues tuvo que arreglar los problemas surgidos por intrigas de harén y por cuestiones sucesorias. Los reyes de taifas vuelven a enzarzarse en luchas, en peleas, y entonces es cuando Yusuf ben Teshfin vuelve a la península y decide apoderarse de toda Al-Ándalus, empezando por el reino de Granada. Ya tenía partidarios, había gente, quizás los imanes más y alfaquíes más integristas, más ultraislamistas, que pensaban que Yusuf ben Teshfin garantizaba la fuerza, el poder y la seguridad contra los cristianos, y empezaba a haber quintas columnistas en cada una de las ciudades andalusíes. En una tensa reunión que tuvo lugar en Granada, Yusuf ben Teshfin les pidió tanto al Motamid como al rey de Badajoz, Ibn al-Aftas, que entregaran sus reinos, y él los nombraría caídes en algún lugar de su imperio. Y cuando el rey de Badajoz salió llorando, pues le preguntó al Motamid qué tenía que hacer, pues le dijo: prepara la defensa o márchate a tierra de cristianos, porque lo tenemos todo perdido. Y efectivamente, Yusuf ben Teshfin atacó Sevilla,
primero ataca Córdoba, y eso supone la muerte de un hijo de Al-Motamid, y después se lanza contra Sevilla, conquista la ciudad y envía cautivos a Ahmad, a las puertas del Sáhara, a Al-Motamid y a toda su familia. Desde Ahmad, pues Al-Motamid expresa su nostalgia de Al-Ándalus. Estas son las tumbas de Al-Motamid y su esposa Itimad, y no se sabe si un hijo o quizás un nieto al que enterraron junto a ellos. Al-Motamid fue un gran poeta. Tengo aquí recogidos dos poemas suyos. Hay un poema que está dedicado a su esposa Itimad. El poema es un acróstico, es decir, la primera letra de cada verso es la primera letra de la palabra Irtimad. Aquí el traductor de este poema al español pues ha respetado este acróstico. Dice: invisible a mis ojos, siempre estás presente en mi corazón, tu felicidad sea infinita como mis cuidados, mis lágrimas y mis insomnios. Impaciente al yugo, si otras mujeres tratan de imponérmelo, me someto con docilidad a tus deseos más insignificantes. Mi anhelo en cada momento es tenerte a mi lado, ojalá pueda conseguirlo pronto. Amiga de mi corazón, piensa en mí y no me olvides, aunque mi ausencia sea larga. Dulce es tu nombre, acabo de escribirlo, acabo de trazar estas amadas letras, Itimad. Se había ausentado, había tenido que luchar en unas guerras y entonces le manda este poema carta a su amada esposa Itimad, la única esposa que tuvo, porque parece ser que en Al-Ándalus se practicó mucho la monogamia y muy poco la poligamia. No se sabe si por costumbre heredada de los hispanos romanos o por otras razones. Yo tengo aquí, si quieren que lo lea, el comienzo de este poema en árabe. Mi pronunciación quizás no sea muy buena, pero en fin. Igabatu shakhsi an nadhari wa hadiratun fi samimi al fuadi alayki salamu bi qadri ash-shujuni wa dama' ash-shu'uni wa qadru as-suhadi. La verdad es que es una verdadera maravilla, era un grandísimo poeta. O, por ejemplo, resígnate a tu suerte en este mundo cualquiera que fuere, consuela tu alma si dejaste tu patria. Dios compensa todo lo perdido en el pasado, que tu corazón conozca el consuelo y la fe siempre que tengas siempre tengas un recuerdo delicioso. ¿Se derraman lágrimas en torrentes sobre tus mejillas? ¿Cuándo has oído de un rey como tú a quien las oscuras penas del destino le hayan arrebatado su reino? Aguanta la adversidad y aguarda para después la libertad. Tu botín será el perdón de Dios. Esto lo escribe desterrado y preso en Ahmad. A pesar de la crueldad de los almorávides, le dejaban escribir. En el fondo, Yusuf ben Teshfin no dejaba de admirar a ese hombre. Era su enemigo, lo había vencido, pero en definitiva yo pienso que algo lo admiraba. Alrededor de Al-Motamid hay figuras fascinantes. Por ejemplo, Ibn Ammar. Las malas lenguas o los cronistas deslenguados dicen que siendo ambos jóvenes, uno Al-Motamid príncipe y poeta, otro Ibn Ammar aventurero y poeta, pudieron ser amantes hasta que Al-Motamid conoce a la hermosa e inteligentísima esclava Rumaiquilla, a la cual compra a su amo. El amo se llamaba Rumaiki, por eso a ella le dieron el nombre de Rumaiquilla. Probablemente era hija o nieta de cautivos leoneses o gallegos. Le concedió la libertad, se casó con ella y fue la única reina de Al-Ándalus, de alguna taifa andalusí. Actualmente en el mundo árabe solamente hay una reina, que es la de Jordania. Ni siquiera la esposa del rey de Marruecos es reina, sino princesa. O sea que esto para algunos demostraría pues una relativa mayor libertad que pudo tener la mujer, al menos en la taifa de Sevilla. Ibn Ammar fue un extraordinario ajedrecista. Es una leyenda del ajedrez en
entre los árabes, e incluso se dice que algunas jugadas suyas fueron copiadas posteriormente, mucho después, por Alfonso X en su libro de las xadrez, dados y tablas. Traicionó al Motamid compró su captura, pagó a unos sicarios para que lo capturaran, lo encarceló en Sevilla, le perdonó la vida, pero incluso desde el calabozo Ibn Ammar siguió tramando conjuras contra Al-Motamid, y ya Al-Motamid se hartó cuando interceptó una carta, tomó un hacha de plata que le había regalado Alfonso VI en la época en que fueron amigos, y mató a hachazos al aventurero, pero sin embargo desventurado Ibn Ammar. Y bueno, en mi novela La risa de las mujeres muertas, pues hablo de la hija pequeña de Al-Motamid, la princesa Buzaina. Cuando los almorávides conquistaron Sevilla, la muchacha se perdió, no apareció por ningún lado, y la familia, sus padres, Al-Motamid y su esposa, pensaron que había muerto. Sin embargo, ella había vestido ropas de esclava, se había escondido, y los almorávides, ignorando quién era, la vendieron a un anciano mercader, el cual se la regaló a su hijo. El muchacho se enamora de Buzaina, que también era poetisa, por cierto, y bastante buena, y sin saber, ignorando su identidad, quiere mantener relaciones sexuales con ella. Ella le dice que no, que si no se casan no hay escena de cama. Él le da la libertad para poder casarse con ella, pero entonces le dice, no, chico, es que soy princesa y hasta que no tenga el permiso de mi padre, el rey, pues yo como soy una princesa muy bien educada. Y entonces el muchacho llevó una carta escrita en verso por Buzaina al rey Al-Motamid, el cual, pues muy contento por conocer que su hija estaba viva, en un papel con un carboncillo escribió que debía aceptar a ese marido porque era lo mejor que le podía pasar. Personajes verdaderamente fascinantes en una época única e irrepetible. Yo personalmente, pues la fascinación que sentí al conocer esta historia fue lo que me movió a escribir mi novela. Bueno, se podría hablar mucho, pero vamos a cortar. Muchas gracias, que Alá los bendiga.